¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente en contacto con todos y cada uno de ustedes para concluir el día de hoy esto que fueron charlas más que un curso de tanatología para tratar de ayudar a todas aquellas personas que lamentablemente han sufrido una pérdida y están viviendo esto que llamamos duelo. Creo que a todos nos ha quedado muy claro que cuando perdemos algún ser querido, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando sufrimos una infidelidad, tenemos una ruptura sentimental, cuando aparece una enfermedad que nos cambia radicalmente la vida, estamos viviendo una pérdida. Y vivir una pérdida de ninguna manera es algo agradable, porque nos va a trastocar toda nuestra vida ordinaria y nos va a obligar a vivir de otra manera. Y digo esto porque no hay otra forma. No podemos resucitar a una persona que ha muerto y regresarla a este mundo. No podemos hacer que la ancianidad, que es fruto de la acumulación de los años, se revierta y volvamos a ser jóvenes. No podemos revertir todos los procesos quizás de enfermedad. Algunos sí, pero hay algunos que, por el contrario, van a ir acelerándose y nos van a ir encaminando quizás a situaciones sumamente difíciles. No podemos hacer que el amor permanezca para siempre cuando la otra persona no quiere ser fiel o cosas de este tipo. De tal manera que, ¿qué es lo que podemos hacer ante los cambios de la vida? Irnos adaptando, ir haciendo lo que hemos tenido que hacer durante este tiempo de pandemia, por ejemplo. No pudimos salir, nos vamos adaptando y utilizamos estos elementos de transmisiones a distancia. Vemos la transmisión de la Santa Misa a distancia, seguimos las clases de la escuela a distancia y muchas otras cosas más. Ciertamente no es lo mismo. Ciertamente nos ha costado trabajo y nos ha costado también dolor, pero ¿qué crees? Lo vamos logrando. Y precisamente esto es lo que nos dice la tanatología. Vamos a pasar por distintas etapas, pero después de haberlas pasado, después de haberlas madurado, después de haber aceptado la situación, vamos a salir adelante. Por eso las etapas, la mayoría de los tanatólogos nos dicen que la primera es la negación. No acepto lo que pasó, no acepto que tengo cáncer, no acepto que tengo diabetes, no acepto que se rompió la relación, no acepto que murió tal persona. Sí, pero el no aceptar, el cerrar los ojos a la realidad, no es lo correcto. Y por eso después de esta etapa de no querer aceptar la realidad, vamos a tener que pasar por una etapa de afloración de emociones y de sentimientos, donde particularmente algunos tanatólogos subrayan la ira, el enojo por aquello que nos han quitado, por aquello que nos han arrebatado, por aquello que ha venido a cambiar drásticamente nuestra vida. Y claro, esto es algo totalmente entendible, enojarme porque estaba bien y ahora no estoy tan bien, porque estaba más o menos bien por lo menos y ahora me encuentro sumamente mal. Y por eso estoy enojado, pero además de estar enojado, me puedo sentir triste, me puedo sentir impotente y pueden aparecer otras emociones también como la culpa, de las cuales ya hemos hablado en las sesiones anteriores. Después de esta etapa de ira, decíamos que vendría una etapa de depresión de la cual también ya hablamos y distinguimos entre depresión psicológica y depresión psiquiátrica, así como distinguimos también en su momento entre una culpa neurótica y una culpa normal. De tal manera que hay que atender cada una de estas situaciones en una forma totalmente distinta. Y hoy yo quisiera hablar de aquello que les había dicho de cuando se nos sube el muerto. Claro, esto no es un elemento de tipo psicológico, lo que estoy diciendo de que se me sube el muerto, ni tampoco se trata de un tema de parapsicología, en donde se hablan de apariciones y cosas de este tipo, sino más bien esto tiene que ver con el lenguaje popular
que se maneja en algunos lugares de México y creo que también en otras partes de Latinoamérica. ¿A qué se refiere la gente cuando dice que se le sube el muerto? Sobre todo si eres alguien que no tienes, digamos, cercanía con este dicho. Mira, es frecuente que la gente diga de repente, ay comadre, ay compadre, fíjese que anoche tuve una experiencia muy desagradable que me llenó de mucho miedo. ¿Qué es lo que pasó? Estaba a punto de dormirme, o bien, fíjate, esto es muy importante, a punto de dormirme, o bien estaba ya a punto de despertar y sentí que se me subió el muerto. A ver, y le pregunta a alguien, ¿cómo que se le subió el muerto? Sí, es que yo estaba acostado, acostada. Esto es muy interesante, porque qué curioso que los muertos, vamos a decir entre comillas, solamente se les suban a la gente cuando está acostada. Uno preguntaría, oiga comadre, ¿y por qué no se le subió el muerto cuando estaba usted caminando? ¿Y por qué no se le subió el muerto cuando usted está guisando o cuando está en el mercado o cuando está en el jardín? ¿Por qué forzosamente los muertos tienen cita, entre comillas, con los vivos cuando están acostados, cuando están a punto de dormirse o a punto de despertar? Pero a ver, dígame usted qué es lo que sintió. Bueno, es que le digo que se me subió porque sentí que tenía a alguien arriba. A ver, ¿y dónde sintió el peso? ¿En las piernas? ¿Sintió el peso en los brazos? ¿Sintió el peso en la cabeza? No, 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 pero aquí en el pecho. Aquí en el pecho es donde sentí que me estaban apretando, que estaba alguien encima de mí y me estaba apretando. ¿Y qué más? Pues es que como me estaba apretando precisamente el muerto, y yo digo, como si los muertos pesaran. Cuando se nos sube un cuerpo, bueno, evidentemente que sentimos el peso, pero los espíritus pesan. Voy dejando algunos interrogantes, pero continúo con esto. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó es que sentí que me faltaba aire. Y me puse tan nervioso y todo que empezaron a sudarme las manos y sentí como que mi corazón no palpitaba en una forma adecuada y como que quería reaccionar y no podía y sentí como que se me paralizaban un poquito las piernas. Muy bien, voy a tomar un poquito de agua, disculpe. La voz la tengo un poco cansada desde algún tiempo y bueno, vamos a seguir adelante, disculpe. Entonces, esta parte de se me subió el muerto es muy popular en ciertos sectores, en ciertos niveles económicos de México, pero es muy constante. Y yo les diría a ustedes, miren, ya perder a un ser querido es muy delicado. Y yo sé que algunos de ustedes quisieran tener un contacto con aquella persona que ha fallecido, pero un contacto agradable. Claro, a todo mundo le gustaría soñar con la persona que falleció y que la persona que falleció le diga, estoy tranquilo, estoy tranquila, no te preocupes, ya pasé la etapa del purgatorio, ya olvidé toda rencilla, ya olvidé ese problema que teníamos tú y yo, te perdono o te pido perdón por aquello que hubo entre nosotros. Es decir, nos gustaría tener un encuentro con el difunto que nos deje en paz, especialmente aquella gente que tenía problemas o dudas con la persona que falleció, en el caso de pérdidas por un difunto. Pero, pues lamentablemente nuestros sueños no se cumplen así. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Dios no permite que los difuntos, es el pensamiento cristiano, vengan a la tierra a capricho, que vengan a la tierra a espantar o que vengan a la tierra a dar una respuesta a las preguntas que tenemos todos los que quedamos vivos. No, Dios dice, terminaste tu etapa, la gente que se quedó en la tierra tiene que continuar adelante y ya tendrán que continuar adelante sin ti, llevándote en la mente, en el corazón, pero ya no necesitan de ti. De lo contrario,
Dios permitiría esto que le llaman algunos sesiones espiritistas, donde la gente se reúne e invocan a un muerto y le empiezan a preguntar al muerto cómo se siente y qué pasó y dónde dejó las llaves de no sé qué y cuál es la clave de no sé cuál cosa. Esto, incluso en la Sagrada Escritura, está prohibido. Está considerado un pecado muy grave estar queriendo invocar a los muertos, porque finalmente es no aceptar que estas personas cumplieron ya con su etapa terrena y nosotros tenemos que continuar adelante. Además, se consideran también un riesgo. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a suponer que yo estoy en la sesión espiritista, ¿verdad? En aquella mesa donde hay que tomarse de las manos y donde supuestamente una persona se deja poseer por el espíritu del muerto para que el muerto hable. Bueno, fíjate, ya desde aquí empezamos a dudar. ¿Quién me dice a mí realmente que la persona que está sirviendo para que se le meta el muerto es una persona honesta? Ya desde ahí. Porque yo puedo decir, ¡ay! Se me metió el muerto de no sé quién. Sí, pero ¿cómo compruebo realmente? Algunas personas que dicen que tienen estos elementos de poder recibir a un muerto en ellas, en realidad se ha comprobado que son charlatanes y que gracias a pláticas que tuvieron con las personas que les están pidiendo esta sesión, pueden saber de qué se trata y decir, están nerviosos porque se murió, quieren que sepan que está en paz. O que hay problemas en la familia, pues sí, cuídate de la familia. En fin, algunos mensajes muy generales que se podrían aplicar a cualquier situación, pero no me quiero meter aquí en este punto, sino en este. Suponiendo que hay un muerto que responde, yo te preguntaría a ti, ¿cómo le podías preguntar a ese supuesto difunto que es él? ¿Cómo te demuestra a través de su carnet de identidad, de su IFE, de su pasaporte? No lo puedes saber. Entonces, aquí algunos exorcistas dicen que bajo estas circunstancias hay espíritus malignos que se pueden aprovechar de la situación y decir que son tu difunto, que son tu muerto. ¿Para qué? Para engañarte, para empezarte a alejar de el creer en Dios, el creer en la vida eterna, el creer en el perdón de los pecados del difunto, el creer que nuestros difuntos ya están en la presencia de Dios y llevarte a situaciones que el demonio puede aprovechar incluso para llegar a poseerte. Por esto, yo en este caso respeto si tú crees en estas sesiones espiritistas, si no eres católico, si tienes otro tipo de credo, yo respeto tus principios, tus credos. Sin embargo, desde mi punto de vista, también doy el punto de vista católico y te digo que la Biblia dice que las sesiones espiritistas están equivocadas y la experiencia de algunos exorcistas dicen también que lamentablemente algunas personas han llegado incluso a tener influencias o posesiones por haber asistido a una reunión en donde no era el difunto el que tenía comunicación, sino era algún ente maligno. Así que cuidado con este tipo de cosas. Pero vamos a continuar adelante en esto que te estaba comentando. Si además de tener el fallecimiento de un ser querido, ya tengo un sufrimiento, le añado yo que a lo mejor por una de estas sesiones espiritistas el difunto está enojado, está molesto, quiere hacerme algún daño, fíjate, a mi preocupación por la muerte y a mi dolor le voy a añadir este miedo de que el difunto se fue enojado y quiere castigarme, quiere hacerme daño o incluso quiere llevarme con él. O vamos a suponer que yo no tenía ningún problema con la persona que falleció, pero claro, estoy dormido, dormida y de repente siento que se me sube el muerto. ¿Yo qué pienso? Ay, no me está haciendo algo agradable. No se viene a presentar en un sueño, en una aparición bonita donde yo diga, qué bueno estoy viendo a mi difunto. No,
viene en esta situación de, ay, siento que está encima de mí, me está quitando el aire, me quiere llevar. Fíjate, el momento de sufrimiento por la pérdida, le añado el miedo a esto, me quiere llevar el muerto, se está vengando de algo, en lugar de convertir la etapa de duelo en algo más fácil de llevar, la voy a convertir en un problema grave. Porque no faltan personas también que digan, si el muerto se le subió, comadre, ¿qué tiene que hacer usted? Vaya con un santero, vaya con un espiritista para que el muerto le diga qué es lo que quiere. Y claro, algunos falsos hombres, mujeres que dicen tener contacto con los difuntos, le van a empezar a sacar dinero, que porque el difunto no está contento, que porque el difunto tiene una manda que pagar, que porque el difunto tiene quién sabe qué, y tiene que venir acá para que le saquemos al difunto, para que hagamos esto o aquello. Y en el fondo, el duelo se convierte en algo totalmente ajeno a lo que tendría que ser, porque estamos llenándolo de, lamentablemente, de creencias en muertos, en supersticiones, en brujerías, en hechicerías, y esto no es correcto. ¿Qué es esto entonces de que se me sube el muerto a nivel psicológico? A nivel, vamos a decir, de el duelo que se está viviendo. Mira, yo te voy a poner este ejemplo antes de ir a mi libro en el que hoy voy a casi literalmente leer los puntos para no desviarme del tema. Yo te voy a decir que hay cosas que tenemos en la mente y que las podemos convertir en algo corporal. Fíjate, convertir algo mental, un pensamiento, en algo que forme parte de mi cuerpo, en algo físico. Y te puedo poner un ejemplo cuando un muchacho que es bastante tímido ve que se le viene acercando la muchacha que le gusta, nunca se le ha acercado, pero ve que se le acerca a la muchacha y en una forma quizás sonriente, por qué no decir hasta provocativa, coqueteándole. Y fíjate, este muchacho que tiene miedo a qué me va a decir, que me va a proponer algo o viene a decirme que hice algo que no le gustó o qué. Bien, este muchacho empieza a sentir que las manos le sudan, empieza a sentir que el corazón le empieza a palpitar más y cuando se acerca a la muchacha incluso se pone rojo de la cara, se sonroja. Fíjate, sus pensamientos, sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones, sus deseos de poder platicar con aquella mujer o sentirse incapaz de hacerlo, ¿en qué se convirtieron? Pensamientos se convirtieron en palpitaciones, se convirtieron en sudoración, se convirtieron en enrojecimiento. Lo mismo te puedo decir también de una persona que a lo mejor acaba de ver una película de terror y en su mente lleva la imagen de alguien que se escondía detrás de las puertas, alguien que se escondía debajo de la cama, alguien que hacía tal ruido. Y bueno, la persona llega al edificio donde vive y las escaleras para subir están apagadas o con poca luz. Esas escaleras la persona las sube ordinariamente, constantemente, pero normalmente lleva en su mente otras cosas, despreocupada, pero en esta ocasión lleva el asesino, el que se esconde, el secuestrador, el muerto, el Drácula, el hombre vampiro. Y claro, la persona va subiendo las escaleras y ¿qué es lo que va pasando? Los pensamientos, el miedo se empieza a convertir también en palpitaciones, en sudor, en sentir, no sé. Bien, esto precisamente es algo que manejo en mi libro y digo así, la angustia se hace física. Y voy a ir leyendo para que me entiendas mejor. La relación entre mente y cuerpo es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Por eso, los antiguos médicos griegos acostumbraban platicar con sus enfermos para saber el origen de sus males. Descubrieron que en muchas ocasiones los males físicos son propiciados por la propia mente. En la época actual,
también hay enfermos que, más que un medicamento, buscan a un médico que les escuche y con el que puedan desahogar sus penas para reducir su repercusión física. El cuerpo reacciona de acuerdo con lo que sucede en nuestro mundo interno. Cuando nos sentimos apenados, el rostro se sonroja. Por el contrario, empalidecemos cuando sufrimos algún susto, padecimientos como gastritis, una úlcera, insomnio, diarrea, estreñimiento, vómito, dolor de cabeza, falta de interés sexual, disfunción eréctil, etc., son propiciados quizás por algún pensamiento que tenemos nosotros en nuestro interior que no hemos resuelto, como grandes frustraciones, pérdidas, preocupaciones, tristezas o enojos. Recordemos que nuestro cuerpo no es ajeno a lo que sucede en nuestro interior. La relación cuerpo-mente es muy profunda y por eso se habla de somatización. La palabra soma es una palabra de origen griego que significa cuerpo y somatización significa que lo que tengo en mi mente lo puedo transferir a mi cuerpo y de hecho muchos médicos dicen incluso que algunos cánceres son producto de frustraciones, deseos de venganza y otras cosas más. Disculpe nuevamente. El trastorno de somatización es un diagnóstico psiquiátrico que se aplica a quienes se quejan constantemente de síntomas físicos que no tienen un origen físico identificable. Es decir, aquellas personas que van con el médico, les hacen análisis y resulta que no les encuentra nada y sin embargo la persona se sigue sintiendo mal en alguna u otra parte de su organismo. En estos casos, la persona expresa como signo físico sus conflictos psicológicos. Los pacientes con somatización recurren a muchos médicos con el deseo de encontrar el tratamiento que imaginan necesitar, pero como su problema no es físico, no encuentran un remedio verdadero y permanente hasta que descubren la causa mental que ocasiona su malestar. Esta causa puede provenir de pérdidas o cambios que a simple vista parecerían intrascendentes. Y luego cuento aquí una historia de una mujer que recientemente se había casado con el que ahora es su esposo. Pero fíjate cómo era su realidad. Ellos vivían en una ciudad cercana a la Ciudad de México que se llama Querétaro. Una ciudad pequeña que se puede transitar rápidamente, no hay mucho tráfico. Él y ella, como esposos, estaban felices. ¿Por qué? Porque él sale a trabajar y le da tiempo de regresar a casa a comer. Es una ciudad pequeña. Sale temprano y llega también a casa a cenar, platican, conviven. La casa de los familiares de ella está muy cerca, de tal manera que ella en las mañanas puede salir a visitar a los familiares por parte de ella o también a los familiares por parte del nuevo esposo, que también viven muy cerca. No ha pensado tener hijos porque como tiene varios sobrinos, tanto de un lado como del otro, con eso se siente feliz y cómoda. Su tiempo se la pasa muy contento, de tal manera que conviviendo con estos de la familia de acá o con los de acá, se siente feliz. No tiene más amigas. Ya desde aquí empezamos bien a ver algo interesante. Como es una familia muy cercana, entonces siente que no tiene la necesidad de tener más amistades. Bien. Hasta aquí las cosas bien. Además, la relación incluso íntima es bastante buena porque como el esposo trabaja en las horas adecuadas, pero no llega cansado en exceso, llega temprano, pues la intimidad también funciona muy bien. Sin embargo, las cosas cambian, porque un día su esposo viene a la Ciudad de México y en la Ciudad de México, en la parte más importante de la empresa que está en esta ciudad, lo ven como
un muy buen prospecto para que ocupe un cargo ejecutivo. Y entonces le ofrecen que venga a la Ciudad de México, que tome este nuevo cargo y le ofrecen una casa bastante lujosa que él puede escoger, le ofrecen un auto y por supuesto le ofrecen un maravilloso sueldo. Claro, cuando él llega a Querétaro y le cuenta esto a su pareja y a las dos familias, todo el mundo dice, qué bueno, una casa grande, automóvil de lujo, mucho dinero, vamos a poder viajar, vamos a poder comprar muchas cosas, es algo increíble. Y entonces la pareja se viene a vivir a México. ¿Qué es lo que sucede? En las primeras semanas, esta mujer está ocupada buscando la casa donde van a vivir, para acá, para acá, para allá. Su mente está ocupada. ¿Qué más? Bueno, también hay que amueblar la casa. Entonces se la pasa yendo a comprar un mueble, los libreros, el refrigerador, todo esto que además a muchas mujeres les encanta, ¿no? Ir de compras. Así pasan, vamos a decir, las primeras semanas. Pero también las cosas empezaron a cambiar. Claro, ella no se dio mucho cuenta porque andaba de compras para acá y para acá y para allá. Y las mujeres, algunas de ellas, cuando andan de compras, el tiempo se les va volando y sobre todo cuando hay dinero para comprar lo que uno quiere. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como la ciudad es muy grande, a él ya no le da tiempo de venir a comer a la casa. Y en la noche, como la ciudad es muy grande, tarda también en regresar a casa, el tráfico y lo pesado del día hacen que llegue un poco más cansado y ya no platique o tenga que llegar a casa y tratar algunos asuntos todavía del trabajo y la intimidad empieza a mermar. Otra cosa también es que de repente ya no llega a la hora normal porque lo invitaron a una cena con los directivos, con los ejecutivos y le piden que lleve a la esposa. Pero como la esposa no está acostumbrada a esta socialización, le pide que no, que la disculpe y entonces él llega todavía más tarde. Fíjate, y no convive entonces con la esposa como antes convivía. La esposa ya tiene arreglada toda la casa, todos los muebles, y los días empiezan entonces a ser muy monótonos. Se levanta, él se va a trabajar y todo el día la esposa ahí en la casa. Ya arregló la sala, ya arregló el comedor, ya arregló esto, ya no necesita comprar nada más. Y la esposa, que estaba acostumbrada a salir a platicar con los papás, ya no puede, con los suegros tampoco, les habla por teléfono, pero no es lo mismo. Y aquí es donde empiezan las cosas a cambiar. Fíjate, todo esto, ¿para qué? Porque ella empieza a sentirse mal de repente, con urticaria, comenzó en algunas partes del cuerpo, con insomnio, a lo mejor de repente tiene problemas de estreñimiento o de diarreas, tiene algunos problemas de este tipo que hacen que el esposo le diga, pues vamos con el médico para que te revise. El médico la revisa y ve que no hay ningún problema, dice seguramente es un poco de estrés, todo va a estar bien. Sin embargo, estos elementos físicos se vuelven cada vez más constantes, más recurrentes, y el esposo le dice, vamos a un examen más exhaustivo, que te saquen sangre, que te vean si tienes amibas, en fin, examen completo, y sin embargo, ella, bueno, recibe algunas vitaminas, algunas cosas que le puedan fortalecer, pero sigue sintiéndose mal. Hasta que el esposo le dice, vamos con un amigo que está viviendo ya aquí en Querétaro y él es especialista médico, van con él y ella en un momento determinado, cuando el doctor le dice, ¿y cómo se ha sentido? Además de los exámenes, por eso los médicos es importante que pregunten, platíqueme un poquito de su vida. Y ella en un momento determinado dice, ay, si las cosas no hubieran cambiado. Fíjate, esto para el médico que también era tanatólogo es la señal que le indica que aquí hubo pérdida. ¿Por qué? Porque cuando decimos la palabra algo cambió, puede ser a favor, por supuesto, pero también puede ser a
algo en contra. Como por ejemplo, antes tenía pareja, ya no la tengo. Antes vivía mi familiar, ya no vive. Antes no tenía cáncer, ahora ya tengo. En fin, algo cambió. Y este hombre que era tanatólogo le dice que le platique su situación y ella le empieza a platicar todo esto que te comento. Es que ya no puedo visitar a mis familiares, ya no están cerca de aquí, es que ya no tengo todo el tiempo que tenía con mi esposo, ya no tenemos tanta intimidad, ya me siento ajena en una ciudad que no es la mía, en fin. Entonces, una pérdida, otra y otra, y este hombre dice, sus problemas no son corporales, sino que sus problemas son ¿qué? Sus problemas son de la mente y por el duelo, por la pérdida que está viviendo. De tal manera que este ejemplo nos muestra a nosotros cómo algunas personas, cuando sufren una pérdida, como parte del duelo también pueden tener algunos trastornos de tipo corporal que se llaman trastornos psicosomáticos porque comenzaron por me siento solo, me siento triste, me siento enojado, me siento impotente, me siento culpable, echo culpas, no me siento bien, porque la vida me trata así, porque Dios no me hizo caso, porque no pude controlar esto. Todos estos pensamientos que ya hemos dicho que provocan un gran cóctel como si fuera una gran bebida, o bien que pican nuestra vida como si fuera un balón que se desinfla y que provocan depresión, también pueden provocar otro tipo de problemas como el de esta mujer que vivía en Querétaro y que ahora vive ya en la Ciudad de México. Y el tanatólogo le tuvo que decir, mire, hay varias opciones. Yo creo que la que usted quisiera es regresar todo a como estaba antes, que se regresen a Querétaro. Pero las cosas ya no van a ser igual porque su esposo, en primer lugar, a lo mejor no aceptaría, porque usted le está quitando una oportunidad maravillosa, un buen salario, él se está desarrollando, puede crecer en su vida profesional, en fin. Así que si regresan, a lo mejor él se va a sentir molesto, le va a empezar a echar culpas de no poderse desarrollar, etcétera. Usted se va a sentir culpable, a lo mejor la relación se deteriora. Claro, podría también funcionar si él acepta, pero si no, aquí hay un problema grave. ¿Qué otra cosa puede hacer? Que usted se quede como está hasta ahora, encerrada en la casa, enojada, esperando que regrese en la noche, en fin, renunciando a ir a las cenas con él, no teniendo amistades, conformándose con llamadas por teléfono con sus familiares. Eso puede ser también, pero yo no se lo recomiendo. Lo que sí le recomiendo es que acepte la pérdida. Ya no están en Querétaro, ya no tienen el tiempo que tenían igual que antes, ya no se puede trasladar de la misma manera él hasta donde vive usted como lo hacía antes, pero que vamos a aprender a negociar. Es decir, saque usted la parte positiva de lo que está viviendo. Por ejemplo, yo le diría, si su esposo toda la mañana se la pasa trabajando, bueno, usted puede a lo mejor dormir un poquito más, pero después ¿qué? Inscríbase en un club para que haga ejercicio. Tome algún curso también. Hay tantos cursos de cocina, tantos cursos de bordado, tantos cursos de comunicación, cursos de idiomas. Tome un curso. Hágase más profesional en la vida, ¿no? Tenga mejores relaciones con sus amigas. Al meterse a un curso va a tener nuevas relaciones y va a enriquecer sus relaciones. Va a tener amigas con las que a lo mejor los días que no hay curso se va a tomar un café o simplemente platican y se van enriqueciendo una con la otra. ¿Qué otra cosa puede hacer en la tarde? A lo mejor si quiere puede ver algo de televisión, puede prepararle una cena muy sabrosa a su marido, poniendo en práctica lo que ha tomado como curso. Puede tener un trabajo en línea. También puede ofrecer un trabajo. A lo mejor usted puede ser profesionista. ¿Qué otra cosa puede hacer? Entrar a un voluntariado. Como puede ver,
El hecho de que la vida haya cambiado no significa que forzosamente sea para mal. Y esto es exactamente lo que hizo esta mujer. Vivió su proceso de duelo, negación, ira, enojo, emociones, culpas, etcétera. Pero afortunadamente ahora es una mujer que incluso va a las reuniones a las que se negaba al principio y feliz de la vida porque va estrenando un vestido nuevo, sabe platicar muy bien con las esposas de los otros ejecutivos, ha aprendido normas de etiqueta, ha viajado con su esposo al extranjero también, a conferencias y a muchas cosas más, y es una mujer totalmente cambiada gracias a una pérdida que supo manejar adecuadamente. Con esto nosotros entendemos que esta parte de negociar es, ¿me voy a quedar todo el tiempo llorando por mi pérdida? ¿Me voy a quedar haciéndome la víctima? ¿Me voy a quedar echando culpa a la vida, a Dios, a los demás? ¿Voy a quedarme con el deseo de que todo regrese a como estaba antes, ensoñándome con ensoñaciones de que va a regresar el difunto, de que aquella persona con la que rompí forzosamente tiene que venir, que aquella enfermedad o la ancianidad que tengo ahora se me va a convertir en juventud? Yo no creo que esto sea lo más correcto. Lo más correcto es negociar. Bien, me quedé soltera, ya no tengo una pareja porque rompió conmigo, me quedo así o empiezo a buscar una nueva pareja. Me quedé viudo, me quedé viuda y todavía soy joven. Puedo decidir si quiero vivir la viudez todo el tiempo o después de un tiempo determinado, yo lo determino, quizás empiezo una nueva relación. Y yo puedo decidir si esa nueva relación concluirá con el matrimonio o concluirá únicamente con una buena amistad, hasta ahí se llegue, y otras cosas más. Bueno, terminó mi trabajo, me quedaré esperando a que me vuelvan a llamar de la misma empresa. No, no hay trabajo de lo que yo normalmente estoy buscando, pues qué tal si estudio y me hago chef, o estudio y me hago a lo mejor peluquero, o estudio y me hago mecánico, o estudio, no sé. Pero la cosa es negociar y preguntarme, ¿qué voy a hacer? ¿Hasta cuándo, como decía aquel tanatólogo que les dije en las primeras sesiones, hasta cuándo quiero sufrir? ¿Hasta cuándo me voy a quedar aferrado a una etapa a una época, a una situación que ya no voy a poder seguir viviendo? Esto es precisamente la negociación. Y después de que se hace la negociación, la persona vuelve a enfrentarse a la vida con una nueva actitud para vivir profundamente cada momento, cada etapa, cada relación, sabiendo que todo, absolutamente, es fugaz y pasajero. Pero no como aquella persona, ay padre, pues si ya con esta pérdida entendí que todo se va, que todo pasa, que nada permanece, ¿para qué me vuelvo a enamorar? ¿Para volver a llorar? ¿Para qué vuelvo a tener otro trabajo? ¿Para perderlo? ¿Para qué me vuelvo a curar? ¿Para volverme a enfermar? Oh, caray, yo creo que esta actitud no es para nada la positiva. La positiva es más bien, perdí, quiero volver a ganar. Tuve una buena relación, quiero tener más buenas relaciones de amistad. Perdí un trabajo, voy a buscar un nuevo trabajo. De tal manera que no me quedo en lo que perdí, sino en lo que puedo ganar, en lo que tengo. Esto es algo muy importante. Pero regreso un poquito a esta parte de lo del muerto, porque alguna gente va a decir, ya nos dejó picados, como se dice en México, pero no continuó con el tema. Bien, miren, síntomas del pánico y lo que es el pánico. La expresión terror-pánico proviene de la cultura griega. Bueno, cultura griega. Algunos de ustedes sabrán que dentro de la mitología griega había dioses y semidioses y una gran cantidad de personajes que incluso podían tener mitad del cuerpo con forma de animal, mitad del cuerpo con forma humana, como los centauros que tenían parte del cuerpo con caballo y parte del cuerpo con cuerpo humano. También los sátiros que tenían una parte del cuerpo como si fueran cabras
y otra parte del cuerpo como si fueran humanos. Pues bien, había entre esos personajes uno llamado Pan, P-A-N, Pan. Y este personaje tenía una flautita. Bueno, esta flauta, y todavía hasta nuestros días una flauta de madera, le llaman la flauta de Pan. Yo pensé cuando era niño que era de verdad una flauta hecha con pan y que uno se la comía, pero no, la flauta de pan era de madera o de otro material y servía únicamente para tocar en la escuela. Esta flauta de pan, por este personaje, tenía algo muy particular. ¿Qué hacía este personaje Pan? Este personaje se ponía en los caminos. Imagínate, el personaje se ponía en un camino que llevaba a un punto claro, a un punto seguro, a un punto bien marcado. Cuando nosotros sabemos que vamos por un camino correcto, ¿cómo vamos? Seguros, tranquilos, en paz, ¿no? Tú sabes a dónde vas, llevas el mapa, están las indicaciones, vas tranquilo. Ahora imagínate tú que vas por la carretera y de repente ese camino que decía que iba para Acapulco o para Barcelona o para donde tú quieras, bueno, este camino de repente se convierte en tres, uno a la derecha, uno de frente, uno a la izquierda. Y no existe ningún letrero, ninguna indicación que diga si va para Acapulco, váyase para acá, o siga de frente, o siga para allá. No hay ninguna indicación. ¿Qué es lo que te pasa si estás en la carretera y no hay ningún letrero, ninguna indicación, ninguna persona a quien preguntarle? Lo que empieza a suceder en tu mente es la duda. ¿Para dónde me voy? Si voy a la derecha y resulta que era de frente, me voy a perder, o voy a perder tiempo, o voy a llegar a un lugar al que no quiero. Y si voy para esta parte y resulta que era para la otra, y además, no sé, me habían dicho que el camino era seguro, pero que si tomaba uno equivocado, había barrancos, un puente se había caído, en fin. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que va a propiciar? Duda, miedo, inseguridad y todas estas emociones negativas que no son para nada agradables. ¿Qué es lo que propiciaba estas emociones? La flautita de pan. Cuando alguien llegaba a esta encrucijada, cruce de caminos, por eso llamamos una encrucijada cuando no sé qué hacer, cuando una persona llegaba a esta encrucijada, este pan tomaba su flautita y... ¿Y qué es lo que hacía la flauta? Hacía que la gente se llenara de pánico. Pánico. De tal manera que la palabra pánico tiene su origen en la antigua Grecia y precisamente paralizaba, de acuerdo a los griegos, al viajero, y esto era paralizarlo por el miedo a lo desconocido. Desconozco hacia dónde voy, desconozco qué camino tengo que tomar, desconozco qué va a pasar y entonces va a ocasionarme pánico. Y continúo con lo que dice mi libro. El hombre contemporáneo, ya no los griegos, sigue sintiendo miedo y pánico cuando su vida se vuelve inestable por las pérdidas. Inestable por las pérdidas. Y pongo aquí un ejemplo. Julieta tuvo un embarazo de alto riesgo y perdió a su primer bebé antes del parto. A su depresión y molestias en el cuerpo se añade un pensamiento recurrente sobre lo que ha perdido. Por más que intenta distraerse, surge constantemente el recuerdo del bebé perdido. Hasta el más mínimo detalle le hace pensar en él. No puede concentrarse en otras cosas ni conciliar el sueño. Julieta se siente mal en su trabajo porque no pone atención en lo que hace ni ofrece la mejor calidad. Quienes conviven con ella tienen la impresión de que está en otro mundo y no reacciona rápidamente a lo que le dicen. La falta de horas de sueño la debilitan y esto complica sus labores. Julieta se siente muy mal por el bebé perdido. La depresión,
molestias corporales, el recuerdo constante, pocas horas de sueño y falta de concentración. Todo esto le hace sentir que nunca podrá salir de su situación y desemboca en una inminente sensación de pérdida de control que parece superar su voluntad. Ella siente, no puedo controlar lo que me está sucediendo, no lo puedo controlar. Y falta de control mina su autoconfianza y seguridad y hace que se preocupe por su salud mental. Me estoy volviendo loca, no voy a poder salir adelante con esto, me estoy volviendo obsesiva, no. Este pensamiento, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, no puedo con lo que me está pasando, hace que ella se llene de pánico. Los ataques de pánico son trastornos de la ansiedad, sensaciones repentinas de terror sin algún motivo aparente. De repente la persona se llena de mucho miedo. Cuando una persona siente que pierde su estabilidad emocional, cree perder el control, siente que pierde la razón, comienza a preocuparse sobre su salud mental, tiene miedo y puede caer en el pánico. El temor a lo desconocido o a algo incomprensible puede paralizarla. Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del pánico? Te los voy a decir en un momento para que descubras si has tenido pánico en algún momento en esta etapa que estás viviendo de duelo, o si los vas a tener, que los sepas también identificar, pero también te voy a decir en qué momento especialmente aparecen. Los seres humanos necesitamos dormir. Cuando estamos despiertos, nuestra conciencia está perfectamente bien ordenada, o por lo menos más o menos. Tenemos nuestros cajoncitos de archivo, estos son mis miedos, estos son mis tristezas, sé que esto existe, las personas, sé que las sirenas no existen, sé que los centauros no existen, sé que el personaje de la película no existe, sé que cuál es mi presente, el que estoy viviendo, todo está perfectamente en archivos aquí. Cuando me duermo, no. Cuando me duermo, todos los archivos se salen y se revuelven. Se revuelve mi pasado con mi presente, se revuelve mi realidad con mis sueños, se me meten los miedos, se me meten mis angustias, se me meten mis ensoñaciones, mis placeres sexuales, mis frustraciones, todo. Por eso es que de repente en nuestros sueños nos vemos de chiquitos, de adultos, nos regresamos al pasado, sentimos que un miedo se convierte en un monstruo, sentimos que otro miedo se convierte en que nos estamos cayendo en un precipicio, o sentimos que volamos porque estamos liberándonos de algún miedo. Todo el desastre que tenemos aquí porque los archivos se mezclaron no es cosa nuestra, no es un deseo que queramos soñar eso. De hecho, nosotros no soñamos lo que queremos, sino todo lo que está en nuestra mente constantemente. Por eso se dice que para interpretar los sueños se necesita que cada uno de nosotros nos preguntemos cuáles son nuestros miedos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras angustias? Y hay cosas que pueden tener alguna relación, por ejemplo, si estoy en una playa con mis amigos, con algo bonito y de repente llega una ola y se lleva todo, pues ese es un miedo a perder lo que tengo, ¿no? O también cuando sueño que voy cayendo y no hay nada que me detenga, bueno, ese es un miedo también a que ante alguna situación no esté yo seguro de que alguien me vaya a poder apoyar y cosas de este tipo. Pero bueno, no me detengo en esto porque me estoy alejando del punto central. Generalmente nos acordamos únicamente de lo que estamos soñando cuando empezamos a dormir o cuando vamos a despertar. Nuestros sueños en la parte más profunda no los recordamos. No los recordamos. Nos acordamos de aquello que estábamos soñando cuando vamos empezando o cuando vamos a despertar. Y a veces despertamos y se nos olvidó el sueño. ¿Qué estaba soñando? ¿Qué estaba soñando? Bueno, así es nuestra forma de soñar. Y cuando estamos a punto de despertar o apenas durmiendo, nuestro cerebro a veces confunde la realidad con nuestro sueño.
Por eso a veces pensamos que oímos un sonido en nuestro sueño y de repente vemos que es el despertador. Y fíjate, estábamos ya oyendo en realidad el despertador, pero nosotros, como estábamos medio dormidos todavía, metimos ese sonido a nuestro sueño. Una mezcla entre estar despierto y estar dormido. O bien también cuando estamos a punto de dormirnos sucede lo mismo. Y otro punto para que entiendas lo siguiente es que cuando despertamos, nuestro cerebro reacciona rápido, pero no siempre nuestros órganos. Por ejemplo, nuestro cerebro puede decir, mueve la mano, pero nuestra mano como que está un poco más lenta y la quiero mover y no se mueve. Fíjate, ¿me entiendes? Pueden ser centésimas, milésimas de segundo, pero si el cerebro manda la orden a mi mano, muévete, y mi mano no se mueve, yo puedo sentir en estar medio despierto, medio dormido, que mi mano se ha paralizado y no me está obedeciendo. De hecho, no sé si les ha pasado que de repente se despiertan y quieren mover algo y como que no pueden. Bueno, es porque estamos en esta etapa que muchos le llaman vigilia, entre estar despierto y estar dormido. Y es exactamente en este momento cuando estamos despiertos y nos empezamos a dormir, o bien cuando estamos dormidos y nos vamos a despertar, cuando podemos tener algún síntoma de pánico. ¿Cuáles son los síntomas de pánico? El ataque de pánico se puede definir como una aparición temporal, dura un momento, y aislada de miedo o malestar intensos. Suele estar acompañada de 4 o más de los siguientes síntomas. Así que puede tener 4 de estos o puede tener más. ¿Cuáles son los síntomas? Opresión o dolor en el pecho. Siento que me están oprimiendo el pecho. O dolor en el pecho. O taquicardias, cambia un poquito según mi concepto, mi latido de corazón. Respiración forzada, como que de repente no puedo respirar. Arrítmica, como que mi respiración también cambia un poquito de ritmo. Apresurada, como que... o con síntomas de ahogo o atragantamiento. Fíjate, esto ya te lleva a pensar en que se te subió el muerto. Estabas medio acostado, medio dormido, y de repente dijimos una opresión, después como que no puedo respirar, la taquicardia, me despierto de esta manera, empiezo a pensar que es un muerto, y entonces empiezo a desviar los síntomas a una parte de brujería, de magia, de ya vino el muerto, se quiere vengar, en lugar de entender estos son síntomas psicológicos que indican he estado muy preocupado, tengo miedo, tengo angustia, no sé qué va a pasar después de esta pérdida. ¿Me entiendes la gran diferencia de creer en que se subió el muerto a tomar esto como elementos totalmente normales ante una pérdida? Pero hay otros elementos que le voy a continuar. Mareos, náuseas, vómitos, descenso de temperatura de las extremidades, temblores, escalofríos o, por el contrario, se te enfriaron los pies, ¡ay, me están jalando los pies el difunto! O bien, sudoración, lo contrario, un cambio en el termostato del cuerpo, estremecimientos y hormigueo en manos o pies, contracciones musculares, sequedad en la boca, se te secó la boca o en el paladar, sensibilidad a la luz, de repente como que vi como chispitas o algo nublado, dificultad para hablar o para comunicarse. El pánico puede ser que la persona sienta miedo a la muerte, siente me estoy muriendo, algo me está pasando, y tenga la sensación de que ella misma o su entorno no son reales, como si estuviera viviendo un sueño, y tenga el deseo de escapar del lugar, del momento y de la situación en los que se está produciendo esta crisis. Bueno, aquí en el libro menciono, no te alarmes, el pánico es normal, es pasajero. Si lo has vivido,
es normal. Si te toca vivirlo más adelante, es normal, es pasajero, y no pienses que necesitas forzosamente de estar acompañado de alguien todo el tiempo para que esto no se presente. Estés acompañado o con alguien, especialmente se puede presentar en estos momentos que te he mencionado, antes de dormir, antes de despertar, con tranquilidad, y vas a estar adelante, y poco a poquito el pánico va a ir desapareciendo, se puede presentar unas cuantas veces y vas a salir adelante. ¿Cuándo vas a salir adelante del pánico? Mira, regreso al ejemplo. Voy por el camino, de repente se bifurca 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me viene la flautita del pánico. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y si me pierdo? ¿Y si no llego a donde quiero? ¿Y si voy a un puente roto? Bien. Cuando aparece alguien y me diga, mire, el camino que tiene que tomar es este, y todo va a estar bien. Está muy bien pavimentado, hay puentes, hay señales, hay todo. En ese momento, el dios Pan, el griego Pan, desaparece con su flautita. ¿Por qué? Porque tengo seguridad. Por esta razón, es muy importante poner en nuestra mente, estoy pasando por un momento difícil ante esta pérdida, pero todo va a estar bien. Voy a lograr superarme. Voy a lograr vivir sin esta persona que era parte de mi vida. Voy a lograr superarme en otro trabajo. Voy a lograr estar bien de la mejor manera posible con esta enfermedad que estoy viviendo. Voy a lograr estar bien con este divorcio que era necesario, con esta decisión que tuve de separarme de la persona infiel o lo que sea. Voy a estar bien. En ese momento desaparecerás tú al pánico porque ya no tienes inseguridad, ya no tienes miedo, ya no tienes inestabilidad. Y después de esto, voy llegando ya a la parte final de este curso con lo siguiente. Una vez que hemos negociado con nuestra vida, ¿qué voy a hacer con esta pérdida? ¿Me voy a quedar con ella? Voy a tomar, como ya dije hace un momento, lo mejor de esta etapa que viví para aprovecharla en lo que viene después, y voy a tomar la mejor actitud ante la vida. Te va a costar un poquito de trabajo, pero vas a ir saliendo. Poco a poquito vas a dejar de pensar tanto en lo que perdiste, poco a poquito vas a tener menos enojo, poco a poquito vas a tener menos tristeza, poco a poquito vas a tener menos depresión, poco a poquito vas a echar menos culpas, poco a poquito tu cuerpo se va a sentir más fortalecido, va a volver el hambre, va a volver el sueño, va a volver la tranquilidad, el pánico va a desaparecer, poco a poquito vas a empezar a ver la vida con mayor esperanza, poco a poquito vas a empezar a aceptar una invitación a salir, una invitación a ir a una fiesta, y poco a poquito vas a decirle a los demás, viví una pérdida, y si tú la estás viviendo, vas a decirles, vas a salir adelante. El dolor siempre lo vamos a llevar conmigo, con nosotros, como una pequeña piedra que tomamos y la metemos a la bolsa de nuestro vestido, de nuestro pantalón, de nuestro saco, y de repente se nos olvida un poquito, pero cuando volvemos a meter la mano nos damos cuenta que ahí está. Ahí están todas las pérdidas que hemos tenido, pero salimos adelante. Y cuando llegue la última pérdida, que será nuestra muerte, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, ¿qué hago con la muerte que se me presenta? ¿La tomo como una tragedia? ¿La tomo como un castigo? ¿La tomo con enojo, con coraje, con rabia? ¿O la quiero negar? No, no, no va a venir. No, no, no. O la tomo con madurez y digo, voy a vivir los últimos días que Dios me da, si no eres creyente, que la vida me da, de la mejor manera, dando gracias por la vida, dando gracias por el bien y por el mal. Como Edith Piaf en aquella canción de Rien, todo lo que viví en la vida fue para mi bien, para aprender,
para ser humilde, para compartir, para madurar, para levantarme, para dar gracias, para descubrir aquello que estaba equivocado, para corregirlo, para, en fin, todo lo que he vivido y todo con lo que he vivido ha sido una gran bendición, y cuando llegue ese momento final será mi broche de oro para terminar en paz mi existencia. Como dice una parte que pongo aquí en el libro, el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por obscuras quebradas o cañadas, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo a mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Esto es del Salmo 23. Y también tengo esta otra reflexión. Muy cerca de mi ocaso es de Amado Nervo. Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Así debe de ser nuestra acción de gracias cuando vaya terminando nuestra existencia, y también la de aquellos que se fueron, decir: Dios mío, gracias por el tiempo que estuvieron conmigo. No me fijo en que se fueron, pongo la atención en que estuvieron conmigo. Y para quitar mi enojo, qué distinto esto. Si yo tengo un helado y alguien llega y me lo quita, me voy a enojar. Pero si yo veo que alguien quiere el helado y se lo doy, no voy a tener enojo. Por el contrario, voy a tener un gusto. Bueno, qué distinto si tú piensas que la vida o que Dios te quitó a tu ser querido, porque eso va a permanecer como enojo todo el tiempo. Me lo quitaron, me lo quitaron. ¿Qué va a pasar si tú dices: a mi ser querido, Dios mío, te lo entrego? Fíjate, qué distinto. Ya no es el enojo, me lo quitaron. Ahora es: Dios mío, te lo entrego. ¿Sabes qué produce esto? Va a producir en ti paz, va a producir en ti aceptación, va a producir en ti un mayor crecimiento espiritual, y además la alegría de saber que tu difunto no fue arrebatado. Dios lo llevó a su presencia para darle lo que ni tú ni yo le podemos dar. Porque tú y yo, ¿qué le podíamos dar a nuestro difunto? Si somos limitados, le dábamos nuestras limitaciones. Momentos bonitos, pero también enojos. Momentos bonitos, pero también reclamos. Momentos bonitos, pero también diferencias. Momentos bonitos, pero también gritos. Fíjate. Así que, si Dios se los ha llevado para darles no cosas limitadas, sino todo lo mejor, ¿por qué entonces no tener esa paz y decirle al Señor: Señor, te lo entrego? Y finalmente, disculpen, la garganta se va acabando también. Finalmente, ¿es malo platicar de nuestros difuntos? No,
No. Y les pongo este ejemplo. Un músico lamentablemente perdió la vida y sus compañeros músicos visitaron a la esposa para todo lo que tiene que ver con el funeral y el entierro y cosas de este tipo. Algunas semanas después fueron a visitarla también, ahí en donde se reunían cuando vivía el músico, donde está su piano, donde componían y cantaban algunas cosas. Pero ahora que fueron a visitar a la esposa, pensaron, no hay que hablar del difunto. ¿Para qué? Para no recordárselo, para no ocasionarle tristeza, porque si no se va a poner a llorar. Y resulta que la siguiente vez que fueron, pues sí, hablaron de la casa, hablaron de las noticias, hablaron del frío, hablaron de la situación económica. Muy bien. La siguiente vez igual. La tercera vez la mujer les dijo, les agradezco mucho, pero ya no vengan, ya no vengan. ¿Qué es lo que aquella mujer les que estaba queriendo decir? Si hubieran venido y hubieran platicado quizás de mi marido, haciéndome sentir que todavía está vivo en su mente, en su corazón, las cosas serían distintas. Pero venir y hablar solamente de las noticias y de esto y del otro, alguna vez está bien, pero como una visita especial, no. Esta mujer, si pudiera, les hubiera dicho, qué distinto hubiera sido si alguno de ustedes se hubiera sentado en el piano y me permite que cantemos alguna de las canciones que cantábamos con su esposo. A lo mejor ella se hubiera puesto a llorar un poquito, hubiera derramado una lágrima, pero sentiría que su esposo sigue vivo, no solamente en el pensamiento de ella, sino en lo de los demás. Y si ellos cuando la fueron a visitar se acuerda cómo era su marido de bromista, y se acuerda aquella vez que compusimos aquella canción, y se acuerda aquello, esto es maravilloso. Si tú puedes en algún momento platicar con los demás de tus seres queridos y que ellos platiquen contigo, es hermoso. Porque no van a platicar únicamente del día en que se murió, que es el único día triste quizás, o de los pocos tristes. Van a hablar de tantas maravillas, de tantos momentos hermosos que vivieron, que van a decir, qué bueno, esto me demuestra que no necesito las cenizas, que no necesito ir al cementerio a cada rato para saber que mi familiar, mi ser querido, sigue viviendo. Así que en la medida de lo posible, platica de aquel ser tan maravilloso, tan importante, que se fue y que sigue estando presente en el corazón de aquella persona que tú conoces y que tanto quieres. Mi libro, El Camino del Amor, como les dije ya, se puede encontrar solamente en mi parroquia. Es un libro que en la primera parte tiene el curso de autoestima, que más adelante espero compartir con ustedes en sesiones como esta. Tiene también en la segunda parte el curso de tanatología, con los puntos que hemos visto aquí, un poco más profundos. Y también tiene un curso para educarse en valores. Este libro lo pueden solicitar por WhatsApp a estos teléfonos que aparecen aquí. Mandan un WhatsApp a cualquiera de estos teléfonos y les van a decir cómo hacer su depósito y lo van a poder recibir en cualquier parte de nuestro país, de México, a través de mensajería. Así que a través de mensajería. Para las personas que no viven en México, no tengo la oportunidad de enviarlo, pero sí podemos enviarlo versión vía iBook. Es decir, se les envía, no sé cómo se llama el archivo o el link, no sé qué, para que ustedes en su computadora lo puedan tener no como PDF, porque como PDF es muy complicado buscar las páginas. En cambio, como iBook o como book, pues ustedes van a poderlo ver en su laptop, en su computadora, en su ebook, como ustedes gusten. Y esto es una forma de apoyarles. También pueden solicitarlo a través de estos teléfonos de WhatsApp o a través de mi correo electrónico que es padrejosedejesús@hotmail.com. padrejosedejesús@hotmail.com. Y agradezco a todos también los que han ayudado para que estas transmisiones se den.
a través de alguna ayuda económica en el superchat, que como ustedes han visto, todavía ahorita pueden, si alguien lo desea, dar alguna ayuda económica. Ahí donde está el chat, en la parte de abajo aparece un signo de pesos o de moneda. Ahí le pican ustedes, le dan clic y aparece la opción para que con su tarjeta de crédito puedan hacer la donación por el importe que ustedes quieran, por muy mínimo que sea. Así que es la forma de ayudar, y quiero concluir este curso con una carta. Siempre en los cursos de tanatología se le pide a la gente que haga una carta pensando que en estos días perdería la vida. ¿Qué querría decir en esta carta? A la vida, a sus seres queridos, a Dios. Es un ejercicio bueno y yo los invito a que lo hagan. En la medida de lo posible, un día piensen y digan, ¿qué dejaría yo escrito? ¿Qué me gustaría que leyeran los demás cuando me muriera para que estuvieran en paz, en tranquilidad, en armonía? ¿Qué puntos quisiera subrayar? Bueno, yo hice una carta, no es para cuando me muera, pero es una especie de ejemplo, y la puse en mi libro de cuentos. También está aquí en El Camino del Amor, pero está en mi libro de cuentos. Los invito a que, ahorita que termine esta conferencia, va ligado inmediatamente, vean, escuchen esta carta y ojalá que les ayude. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, que puedan superar pronto su duelo. Y bueno, me enviaron también la lista de todas las personas que se han unido a esta transmisión de México, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Argentina, Chile, Nicaragua, Honduras, de España, de Noruega también. Bueno, de todas las partes les agradezco muchísimo, muchísimo, y los invito a que le pongan, por favor, like a todos los videos que vayan viendo de mi canal. Esto es muy importante. Pónganles like y compártanlos con todos aquellos que ustedes quieran hacerlo. Que Dios les bendiga, y con ustedes, carta para el día de mi muerte. Cuando los enfermeros descubrieron que el cuentacuentos había muerto, cubrieron el rostro del recién fallecido y, entre las sábanas de su cama, encontraron una carta que decía lo siguiente: No sé quién seas ni cuándo leas esta carta. Únicamente sé que tienes una vida terrenal que ya no tengo yo. Tal vez ahora tenga una vida mejor, o quizá esté convertido en hada, pero lo cierto es que tú vives, y por eso es importante que en realidad vivas en serio. Te confieso que me fue muy difícil afrontar la muerte porque el hombre es semejante a un gran árbol. Por una parte, siente que puede rozar el cielo con sus ramas, pero por otra, hunde cada vez más sus raíces. Así se desarrolló mi vida, tratando de alcanzar el cielo, pero sin que mis pies se despegaran en ningún momento de la tierra. Mi credo siempre me habló de un juicio final, y creo en esta verdad. Al final de tu vida tendrás un juicio. Como a mí me juzgaron los demás, también te juzgarán los otros por cuanto conocieron de ti, pero tú y yo sabemos de lo relativo de su apreciación, porque hay mucho de nosotros que los demás nunca podrán conocer, como nuestras motivaciones, miedos o ideales. Tú también te juzgarás, y sin poder negar los hechos, porque no podrás autoengañarte. Por lo tanto, el juicio que hagas de tu persona será el más importante. La muerte
Es como un espejo en el cual se refleja cuanto fuimos en vida. Al morir, el juicio nos sentencia a la culpa o al reconocimiento, pero no hay peor castigo que no haber vivido conforme al ideal anhelado, ni mayor premio que vivir como se quiso. Por eso te invito a que tomes conciencia y te preguntes, ¿vivo como quiero? ¿Estoy satisfecho de cuanto he realizado? ¿Tengo buena relación con quienes me rodean? ¿He sido valiente para reconocer mis errores y tratar de evitarlos? ¿Me he dado a conocer? ¿He dedicado tiempo y esfuerzo a las cosas verdaderamente valiosas? ¿O vivo mi vida por caprichos y banalidades? Recuerda que tú eres muy importante porque estás formado por el polvo de miles de estrellas que, mezclado por la mano divina, ha dado por resultado el barro cósmico. Puedo decir que después de mi paso por la Tierra, el mundo ha cambiado en algo y no he sido un agujero negro más en el universo. Me he alimentado del tiempo, del sol, del aire, del agua, de la tierra y del amor. Pero dejé que también ellos se alimentaran de mí porque, a cambio de todo lo recibido, no podía dejar vacuidad en el mundo como un acto de ingratitud. Mi sonrisa aumentó la armonía sinfónica de las galaxias. Mis lágrimas, aunque pequeñas, aumentaron la sal en el mar. Mis letras se han unido a la sabiduría del universo. De tal manera que, cuando buscas la sabiduría, te encuentras con una parte de mí. Cuando escuchas la música del viento, a mí me escuchas. Y cuando el mar te baña, sus olas te acarician con mis lágrimas. Me siento feliz de haber pasado por este planeta llamado Tierra, de haber elegido las alas de la inmortalidad, aunque su precio haya sido un trabajo continuo mezclado con duda, cansancio, desesperación, sangre y sudor. Me siento feliz de haberme llenado de Dios y de sus bendiciones porque, caminando junto a Él, pude entender el sentido de las cosas más contradictorias y, solo alimentándome de Él, pude dar a otros el amor que esperaron de mí. Me siento feliz de haber podido participar del dolor del grano que se muere para convertirse en pan, del dolor de la uva pisoteada para alegrar a los demás con su vino, del dolor del parto que es capaz de entregarnos la vida, del llanto que produce el amor, de la enfermedad y el sufrimiento que fueron capaces de mostrarme mi verdadero valor y fuerza. Conocí el valor tan alto del sufrimiento y fui capaz de ofrecerlo como mi mejor joya para el embellecimiento de la creación. Tuve dudas y fui feliz. Tuve dolor y fui feliz. Tuve angustias y fui feliz. Tuve en tal cantidad y fui feliz. Porque en el momento final pude observar que,
en la balanza de mi vida, no fue mayor el bien o el mal porque era yo quien daba peso a las cosas. Por eso, quisiera invitarte a que cada día lo vivas como el mejor de todos y le des la verdadera importancia a las cosas. No te amargues ni te envanezcas para que en el momento de cerrar tus ojos, por el sueño o la muerte, puedas descansar en paz. Un día dirán por ti y por mí aquella frase que sintetiza toda una vida. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Pero pregúntate si merecerás tal petición porque ¿puede descansar eternamente quien nunca trabajó? ¿Puede tener la luz eterna quien siempre se alimentó de obscuridad? Por eso ahora que gozas de la vida, trabaja. Esfuérzate. Busca siempre la luz y será tuya la paz y la armonía del universo.